Los centros superiores. La presencia de los centros superiores es en sí suficiente recompensa, ya que existe en el eterno ahora. El sistema solo puede comprenderse y soportarse desde los centros superiores. El recuerdo de sí nos sitúa en un nivel diferente de la creación. Trata de establecer una conexión con nuestros centros superiores. Es mucho más difícil que cualquier otra cosa que hayamos intentado anteriormente, ya que el alma es consciente y no mecánica. Por eso el proceso de despertar se denomina el juego maestro. Uno de los secretos del despertar es que los centros superiores no pueden invocarse si se piensa mucho en uno mismo. Cuando los centros superiores se manifiestan en nosotros, sirven como altruismo. No podemos desarrollar estados inmortales que sean egoístas, porque sería una maldición del universo en lugar de una bendición. Para que los centros superiores puedan nacer, debemos tener la fortaleza de dar la consideración externa. En general, cuando tratamos de considerar externamente uno a otro, nuestras máquinas se afanan, tanto que, por ejemplo, cuando hay una sola silla y dos personas, ninguna de las dos se sienta. Necesitamos ser flexibles para saber cuándo recibir y cuándo dar. Leonardo da Vinci dijo: «Nunca me canso de servir». Los centros superiores tienen un comienzo humilde. Cuando los experimentamos por primera vez, lo cual pueden durar 5 segundos, una simple presencia sin palabras se asoma desde nuestra máquina. Si eres desconsiderado con los demás, los centros superiores no pueden surgir. La consideración externa es práctica y humana. Búscala tanto en lo pequeño como en lo grande, y la divinidad armonía resuena a través del universo, hará eco dentro de ti. Estaba clasificando mis notas esta tarde, revisando y corrigiendo y eliminando, y me di cuenta de que cuando había revisado la cuarta parte del archivo, la palabra yo aparecía solo una vez. Es una ley que los centros superiores solo pueden emerger si uno se olvida de sí mismo. Nuestra vida se hace más interesante en la medida que no hablamos ni pensamos acerca de nosotros mismos. Los centros superiores no pueden invocarse cuando estamos inmersos en problemas imaginarios. Si podemos abandonar esta tendencia superficial de nuestro ser, los centros superiores podrán aflorar. Hacer demasiadas preguntas acerca de nuestro trabajo nos impide ver lo que este mundo extraordinario tiene que ofrecer. Para despertar hay que olvidarse de la máquina y de su sentimiento imaginario de importancia. Con el tiempo se desarrolla un estado compasivo que tiene la costumbre de pensar en los demás. Había una vez en Japón un estudiante de budismo zen que se acercó al maestro y le dijo que tenía muchos problemas. El maestro le pidió amablemente que colocara todos los problemas en su mano. El estudiante no pudo porque sus problemas no eran reales. Los problemas existen en un estrecho plano de identificación. ¿Estamos realmente creando almas al tratar de recordarnos a nosotros mismos? Exactamente. Este es el significado de la vida en la Tierra. Todo lo demás es biológico. Julian escribió: «El niño es el padre del hombre. Con el recuerdo de sí, el hombre es padre de su niño». Los centros superiores, diferentes energías, como la del centro intuitivo y de las partes inferiores del centro emocional, se hacen pasar por el sí mismo. En los momentos en que recordamos nuestra vida, encontramos nuestra verdadera identidad, porque cuando la memoria funcionaba, los centros superiores se hallaban presentes.
Los 4 centros inferiores no pueden comprender las ideas superiores porque están reservadas para los centros superiores. El tercer estado es totalmente imprevisto. Resulta extraño porque es muy real, comparado con nuestra naturaleza, que es mecánica en su mayor parte. Afortunadamente podemos encontrar formas para introducir choques emocionales que crean la energía necesaria para desarrollar los centros superiores. Los centros superiores tienen su propia inteligencia y sus propias formas de recibir información. Despertar es un proceso matemático y los resultados son proporcionales a nuestros esfuerzos. Los que entran en el camino se abocan a una lucha larga y diligente por sus almas. Si se requiere 10 o 15 años para llegar a ser un artista consumado, ¿cuánto más se necesitará para crear un alma? Los muchos yoes a veces se recuerdan a las olas del mar que nos azotan. A veces la séptima ola, la más grande, rompe y nos empapa los yoes. La facultad regente, nuestra alma, posee una gran ventaja de los muchos yoes. Nunca podrá igualar. Los muchos yoes no son reales, mientras que la facultad regente sí lo es. El conocimiento que compartimos es poderoso, porque la realidad es una experiencia extraña. Esto se comprende cuando se establece una breve conexión con los centros superiores. No hay un camino fácil hacia los centros superiores. Se despierten en el este o en el oeste. Las pruebas son difíciles. Buda y Sócrates murieron envenenados. Hombres notables son martirizados a fin de que la humanidad pueda cultivar los principios que ellos sostenían. El sí mismo está constituido por los centros superiores, el emocional y el intelectual. Sí, mientras que la máquina es solo masculina o femenina, nuestra alma es un ser unificado. Platón decía que las personas son mitades que buscan sus opuestos. El centro emocional superior y el centro intelectual superior son rótulos para estados divididos. La única forma para descubrir nuestra verdadera identidad es experimentando los centros superiores. La experiencia es tan vivida que una persona íntegra no la olvidará. La falsa personalidad nos castiga con experimentar los centros superiores. La bruja, en Blancanieves, representa a nuestra reina del corazón e interna elimina a Blancanieves, o sea, los centros superiores, porque desea ser la más bella de todas. En general, el mundo 6 está presente en momentos de peligro y el mundo 12 en situaciones emocionales. Con una preparación avanzada, el mundo 6 puede entrar presente en situaciones emocionales y el mundo 12 en situaciones difíciles. Una forma de perpetuar los centros superiores cuando emergen es aceptarlos. Cuando los centros superiores aparecen, la máquina intenta liberarse de ellos rápidamente. La falsa personalidad puede surgir que fotografiemos nuestro centro intuitivo, el cual se muestra muy resistente a ser fotografiado. La máquina se desespera por minar el nacimiento de los centros superiores. No es fácil para los hombres número 4 y 5 aceptar los centros superiores cuando aparecen, porque sus máquinas tratan de socavarlos a través del miedo, la indiferencia o una variedad de engaños. Los centros superiores seguirán funcionando mientras el sí mismo recuerde permanecer despierto. Además, los esfuerzos para recordarse a sí mismo se acumulan y los centros superiores pueden tener un crescendo de 15 minutos antes de que se extraiga su capacidad para estar presente. En tales momentos uno debe retornar a su mayordomo
pues impedirá que descendamos demasiado. Ciertos estados son legítimos, pero también ingenuos. Los centros superiores pueden ser muy lúcidos, claros, incisivos y pueden estar progresando sin que uno se esté dando cuenta. Más importante aún, pueden estar presentes sin choques. Con el tiempo, los centros superiores comienzan a educarse a sí mismos porque no deseamos producir algo inmortal que no sea inteligente. Cuando los centros superiores comienzan a funcionar, son como niños pequeños inocentes y uno está simplemente agradecido de su llegada. Más tarde, el mismo estado lee libros, escucha música, comienza a educarse a sí mismo. No me refiero a educar la esencia, sino a los centros superiores en conexión con la esencia. Los centros superiores están diseñados para servir a la humanidad. Cuando aparecen los centros superiores comienza con la primera línea de trabajo, es decir, comienzan por sí mismos. Cuando las personas encuentran una escuela, se esperan que trabajen la mayor parte del tiempo en la primera línea de trabajo y más tarde, cuando puedan empezar, pensar en los demás en la segunda o en la tercera línea. Cuando los centros superiores aparecen por primera vez, existen para sí mismos y más tarde existen para servir a otros. Tenemos la fortuna de que haya una salida y de que podamos utilizar las partes más altas de los centros para alcanzar los centros superiores. Algunos estudiantes prosperan bajo presión, mientras que otros se marchitan. Sin embargo, la presión debe influir incesantemente. La presión puede invocar los centros superiores latentes. Los centros superiores son la cuarta dimensión de nuestras máquinas y no son mecánicos. Solo se puede penetrar la cuarta dimensión siendo, es decir, para comprender la cuarta dimensión hay que ser la cuarta dimensión. Una de las razones por las que el tiempo a veces parece pasar tan rápidamente es que los centros superiores están ocasionalmente presentes y el tiempo no existe para los centros superiores, es decir, los centros superiores están fuera del tiempo. ¿Cómo podemos aprender a sobrellevar los hidrógenos elevados? Los hidrógenos elevados son sinónimos de sí mismo o de los centros superiores. Para mantener los centros superiores se debe ser capaz de controlar la mentira en los 4 centros inferiores. Cada una de las 4 funciones inferiores asciende ansiosamente y evita que los centros superiores se manifiesten. Además, cada uno posee una identidad propia, que es insignificante comparada con la propia alma. Tenemos 4 imaginarios de lo que somos, que es muy diferente de la realidad. Podemos ver nuestro nivel de ser observando el nivel de identificación que nos rebaja. La lucha para resistir pequeñas cuestiones de identificación constituyen nuestra verdadera vida interior. Ousperky observó que el ser de los hombres difiere y que la mayoría de la gente no conoce la idea del recuerdo de sí. También decía que el centro del recuerdo de sí ha sido casi completamente pasado por alto en la psicología occidental. Sin embargo, la idea de estar presente aparece en la poesía occidental, frecuentemente bajo la forma de la aparición del momento. Aún así, podemos observar que la mayoría de los poetas no valoran en verdad esta idea. Escriben tan fácilmente sobre otros temas como lo hacen sobre el estar presente. No obstante, no podemos destacarlos como por su falta de escala, porque algunos de los elementos de sus obras son útiles y conmovedores. El recuerdo de sí sobrevive a las galaxias y a las estrellas. Los hidrógenos 6 y 12 son rótulos clínicos para nuestra alma embrionaria. Cada vez que subimos un choque producimos un indicio
de esta sustancia dividida e imperecedera. Cuando Apolo dirige los 4 caballos que tiran de su carro, representa desde el punto de vista esotérico el mundo 6 controlando los 4 centros inferiores. Ousperky decía que el hidrógeno 48 es como una máquina en blanco. Nada sucede cuando la miramos, es neutra. El recuerdo de sí es hidrógeno 12 o 6 y no es neutro. El hidrógeno 24 es la ternura de la esencia. Esta habitación, con sus hermosas columnas, las porcelanas, los candelabros de la pared, los amigos y la música son obviamente hidrógenos nobles. Una hermosa vista de la naturaleza, como nuestra viña, es la vida orgánica de la tierra, hidrógeno 24. Una calle en una ciudad moderna con luces de neón es hidrógeno 96, la falsa personalidad. Así la viña es la verdadera personalidad para la tierra. En un día, si te recuerdas a ti mismo 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto o el lazo que sea, traspasas el infinito. Agradece esos momentos en lugar de estar negativo por no haber estado presente más a menudo. De la totalidad de estos segundos son los que cuentan, imperecederos, por siempre tuyos. Hay que dar tiempo al tiempo, pacientemente, para que alinee nuestro ser con nuestro conocimiento. Estar presente funciona a la velocidad de la luz y nada se asemeja a nuestra propia luz interior. ¿Cuál es la relación entre la consistencia de un hombre número 4 y el amor consciente? Ser consciente significa no desviarse del propósito que nos da la vida, despertar. Recuerda que el OVE, deletreado al revés, significa evolucionar. Se pensaría que cuerpos tan pequeños como los cometas no podrían perturbar el sistema solar, pero este tiene un equilibrio muy sutil. Nuestros centros superiores son muy delicados y frágiles y aún así pueden controlar nuestro 4º centro inferior. Los centros superiores tienen la gran ventaja de ser reales, mientras que la máquina no lo es. Los centros superiores no toman las manifestaciones de la máquina como su individualidad. Se necesitan los sentidos para producir los centros superiores. Mirar la naturaleza, escuchar música, puede invocar los centros superiores. La mente no es el alma. Los hombres no están tan vivos como pensamos que están, y si los tuviéramos desde el punto de vista de los centros superiores, comprenderíamos que gran parte de ellos es irreal. Cuando los centros superiores funcionan, es como ser vidente entre los ciegos. Tal es la diferencia. Cuando aparecen los centros superiores, hacen todo lo posible para no ser vistos. Es difícil evitar convertirse en un recluso, porque los centros superiores desean una vida tranquila. Se necesitan ambas cosas, estar con uno mismo, a solas, y estar con los demás. Cuando los centros superiores despierten, han de servir. George dijo, la humanidad no está interesada en un hombre, si ese hombre no está interesado en la humanidad. Cada segundo en que uno está presente se suma a su alma inmortal. Todo comienza con estar presente. Sin el recuerdo de sí, uno está gobernado por la ley del accidente. Cada día retomamos la lucha inexorable de destablar el presente para limpiar la bruma de la imaginación. La influencia nos da yoes difíciles para sacarnos de la imaginación, pero aprendemos a usar los pensamientos negativos transformándolos. El presente es lo único que tenemos y es nuestro para siempre. Los centros superiores significa amor, voluntad y conciencia. Ninguno de ellos puede existir sin los otros dos. El recuerdo de sí crea los centros superiores que no conocen el tiempo.
Cuando los centros superiores funcionan, el tiempo deja de existir. Cuando se descubre que el tiempo es limitado, este pasa más rápidamente. El tiempo se saldrá con la suya y comprimirá nuestra vida en unos pocos segundos. Sin embargo, nosotros tenemos la última palabra cuando creamos nuestra alma. Poca gente está interesada en elevarse a los excelsos reinos de su alma, pero nosotros debemos sacrificarlo por todo nuestra alma inmortal, ya que las escuelas no están diseñadas para despertar relativo. Los centros superiores ven el mundo como es, sin esquemas mentales. Los momentos en los que se experimentan los centros superiores son imperecederos. Trata de comprender la magnitud de esta idea. Significa que uno puede ser inmortal porque un alma ascendente no tiene fin. El alma es más grande que los objetos que contemplas. Para ver el todo, uno debe de ser todo, puesto que los centros superiores han de estar funcionando. La inmortalidad está a nuestro alcance. Los libros nos educan, pero solo el recuerdo de sí nos hacen inmortales.